El interés de esta presentación es explorar una relación entre arquitectura y cine, relación que por supuesto se ha estudiado históricamente de muchos modos, pero en este caso, un poco digamos, queremos una clave desde la filosofía que se centre en la idea del habitar. Más allá de pensar que son ambas artes, lo cual pues obviamente está a la base, de que ambas trabajan con una suerte de configuración espacial, nos interesa la idea de que tanto la arquitectura como el cine tienen en términos de operación el habitar como horizonte. Y allí, pues obviamente los modos de habitar van a variar, pero van a generar lógicas de encuentro y desencuentro. Entonces, claro, la arquitectura trabaja con paredes, levanta muros, el cine hace pasajes, imágenes de tránsito. Lo que nos interesa es pensar cómo ese habitar, en clave material o en clave visual, pues tiene una suerte, digamos, de punto de encuentro. Y para ello queremos rastrear, siguiendo de la mano de varios autores que han pensado filosóficamente el habitar, por supuesto en clave cercana a uno con la arquitectura, algunas pistas y explorar algunas películas en la historia del cine que han puesto esta relación de manera interesante. En principio el trabajo es más grande, trabaja con 10 películas, vamos a utilizar para efectos de la presentación solo 3 que permitan en una clave histórica mostrar esa tensión del habitar pensada en arquitectura y cine como dispositivos de figuración. Podríamos decir que gran parte de ese trabajo nace de una intención por pensar la manera como se configura el mundo sensible y cómo se habita en lo visible. O sea, es decir, el espacio arquitectónico permite modos de habitar sensiblemente, de colocar nuestros cuerpos, pero también la imagen hace una forma de hábitat en medio de lo visible. Diríamos que el cine piensa arquitectónicamente cuando configura encuadres, planos, dando finalmente una forma de habitar en pantalla, y las pantallas las habitamos literalmente, en especial en los ecosistemas digitales. El cine lo hace desde mucho antes. Entonces no es un asunto de que finalmente el cine reproduzca el espacio o que la arquitectura sea simplemente escenografía, sino que finalmente el cine inventa, ensaya, permite pensar el espacio como una posibilidad. Filmar, diríamos, es construir con la luz, con el tiempo, con la mirada, y allí hay una suerte de arquitectura móvil, dinámica, que adquiere esa dimensión del habitar precisamente porque está puesta ante la cámara, ante la mirada, ante el movimiento propio de un cuerpo virtualizado del espectador o del propio personaje que está transitando por esos espacios. Inevitablemente Ricciotto Canudo es clave en este ejercicio de lectura. Bueno, primero es a quien le demos la idea del manifiesto de las artes, donde el cine, como una suerte de arte de síntesis, entra a tomar prestadas estrategias de las demás artes. Y allí es bien interesante porque le da un lugar clave a la arquitectura como arte primordial. Su preocupación no es porque sea el primero de los artes, sino porque es una suerte de arte que permite la posibilidad del habitar. Y allí en el habitar es donde se va a configurar experiencias de orden estético que permitan prácticas artísticas. El cine, en esa conexión con la arquitectura, es una suerte de plástica en movimiento que configura el espacio, que le da forma, en este caso, al espacio con cierta dimensión de plasticidad, de movilidad, de dinamismo. Y en ese sentido, pues, el trabajo de la luz y del ritmo visual permiten esas potencias. Entonces, el cine hereda a la arquitectura la capacidad de fundar mundos posibles, de dar al espacio una posible lógica del hábitat. Y si miramos puntualmente, las grandes arquitecturas cinematográficas permiten que el ojo del espectador penetre en la imagen y que virtualmente el cuerpo transite esos lugares. Cuando Heidegger escribe Construir, habitar, pensar, su perspectiva filosófica no está trabajando en una suerte de diseño técnico de la arquitectura, es decir, no está pensando en la funcionalidad de crear un espacio material, sino que plantea las formas de estar en el mundo. Y ese habitar en ese sentido lo que permite es que nosotros los mortales estemos sobre la tierra, una dinámica de la existencia arrojada en la tierra, donde el problema arquitectónico es dar lugar, hacer lugar, en sentido estricto, un ejercicio de desocultamiento de las resistencias de los materiales que en la apertura del crear permiten hacer visible y en ese visible, obviamente, un tránsito del cuerpo sobre el espacio. Para el cine, pues filmar opera en una lógica igual, o sea, no habría distancia entre la construcción de la maqueta arquitectónica y el filmar cinematográfico en términos de una construcción. Cada encuadre, cada transición es una forma de apertura para que obviamente haya un modo de existir dentro de la imagen o de existir
dentro del trabajo arquitectónico. Entonces nos enseña a mirar, diría yo, con Heidegger, ya no solamente como espectadores externos, sino como habitantes de ese momento cinematográfico, en esos habitantes que durante lo que dura la imagen están a su interior. En una clave que digamos podríamos pensar en términos sociales, la obra de Henri Lefebvre piensa el espacio ya no como un contenedor vacío, sino como esa suerte de territorio donde las cosas ocurren. El espacio es una forma de producción social. Aquí hay una categoría interesante que reconoce que la arquitectura, y obviamente para efectos del cine, trabaja haciendo relaciones simbólicas, materiales y políticas. Por eso las formas arquitectónicas, una calle, un muro, una escalera, siempre expresan formas de poder. Y allí es una cosa bien interesante porque esta lección de Lefebvre funciona muy bien cuando pensamos la arquitectura cinematográfica. La arquitectura está ya modelando obviamente los materiales, pero también los cuerpos, sus trayectorias, sus lugares de tránsito, dónde se detienen, dónde observan, dónde reciben, dónde se afectan. Es una forma de ordenar el movimiento, lo cual hace el cine puntualmente. Esa lección la aprende muy bien el cine, por ejemplo, para orientar el actor en el espacio, y no solamente para que habite el espacio, sino para que el espacio también regule ese propio cuerpo, le genere una dinámica de afectación. Entonces, en cada plano, obviamente dramatiza esas tensiones del habitar, y allí pues es perfectamente plausible entender diferentes espacios en esa clave. Entonces la cámara, podríamos decir, cuando se desplaza actúa como un instrumento de organización y de crítica espacial. Peter Sloterdijk, por otra parte, nos propone pensar la arquitectura desde una metáfora biológica. Su trabajo sobre esferologías y la idea de que somos seres esféricos, organismos que crean una cantidad de envolturas, de membranados simbólicos para organizarse en el mundo que fundamentalmente supone lógicas de protección y de intercambio, pues perfectamente explica el trabajo arquitectónico. Y sumaríamos que el cine es otra suerte de membrana que a su interior también membranadamente va creando un sistema de esferas. Entonces, casas, ciudades, instituciones, pues obviamente son mecanismos de protección, de refugio. En su trilogía Las Esferas, describe el habitar como un generar interiores, burbujas inmunológicas donde la vida se resguarda. El cine puede también interrumpir sus esferas, las atraviesa, las filma, las hace estallar. Es un asunto pues un poco metafórico del cine penetrando en la esferología, pero también cada plano cinematográfico abre otra nueva esfera o clausura una atmósfera. En ese sentido, pues digamos que hay una tensión entre lo íntimo y lo abierto, donde la cámara logra hacer ese tránsito membranado por las esferas y colocarnos en esa situación de estar adentro, afuera, de volver las burbujas visuales, de ver la burbuja visual desde adentro, mirar sus relaciones. Todo esto en el fondo es plantear al espectador como un habitante esferológico en medio del cine. De la obra de Bernard Tschumi queremos rescatar una idea clave. Es un trabajo que podríamos denominar sobre filosofía de la arquitectura, y allí el problema de la arquitectura ya no es ese objeto estático, terminado finalmente con los materiales, sino un espacio para el acontecimiento. Y introducir la lógica acontecimental es pensar que el espacio arquitectónico tiene sentido precisamente en ese asunto de devenir, de operar de cierta manera a partir de unas condiciones que no están solamente definidas por los materiales, por el diseño, por la geometría. Entonces, por eso dice, no se trata de diseñar formas bellas o funcionales, sino condiciones donde pueda suceder algo, el acontecimiento. Allí le interesa el gesto, el encuentro, la disrupción. El espacio, diríamos, con Tschumi se vuelve escena, y en ese sentido Tschumi está leyendo cinematográficamente la arquitectura. El cine comparte una lógica pues, de este tipo, digamos que es prácticamente simétrica, es una arquitectura en movimiento donde el cuerpo y el entorno se coreografían múltiplemente, y obviamente esa coreografía múltiple abre una cantidad de escorzos, entonces el acontecimiento se vuelve espacio. Por eso el trabajo finalmente de un edificio, diríamos en Chumi, no importa tanto en términos de forma, sino en términos de las relaciones acontecimentales que producen allí, el trabajo, el desencuentro, el anonimato, etcétera, etcétera, etcétera. Y quisiéramos cerrar este recorrido para autores con la obra de Paul Virilio. Su intención de lectura a la arquitectura es una, digamos, perspectiva de carácter crítico, asociada obviamente al vector dromológico, pues, que es parte de su obra. Eh, Virilio sugiere pues, que la misma arquitectura también pasa o cae presa de la necesidad de visibilidad y velocidad.
Y en ese sentido, visibilidad y velocidad hacen que la arquitectura trabaje como un dispositivo de control tanto del espacio como de los cuerpos. Entonces esto da como resultado que los espacios no se habitan, sino que se atraviesan y son controlados por la mirada, o al mismo tiempo, digamos, simplemente lugares que no generan ningún tipo de vinculación simbólica en eso que podríamos llamar un habitar con sentido. Entonces, él dice, la arquitectura se convierte en una máquina de visión, una interfaz logística, donde mirar es dominar. En este caso podríamos decir que el cine hace una suerte de contrapunto, una forma de resistencia, desautomatiza esa mirada frente a la transparencia del edificio inteligente o de la ciudad vigilada. La cámara devuelve espesor, sombra, cadencia, lentitud a ese espacio. Entonces aquí ya la idea es mirar en el accidente una forma de revelación, en la ruptura de la geometría una forma de acontecimiento. El cine ya no documenta un mundo acelerado, sino que lo desacelera, le baja su ritmo, permite resistencia. La luz, de algún modo, logra tener una suerte de contraste con la superficie que nos hace meditar o pensar. Bueno, Metrópolis de Fritz Lang es una película obligada en esta revisión arquitectura-cine. Pues tendríamos que decir que la ciudad es, sin lugar a dudas, un personaje de la película. Pues está esta idea un poco de la ciudad vertical, dividida en una superficie luminosa, donde está el poder, y un subsuelo, finalmente, donde los obreros encarnan lo que en Lefebvre llamaríamos una producción social del espacio. La arquitectura distribuye jerarquías, organiza la vida y hace que el cuerpo siempre esté en función del poder. Entonces es un asunto donde la distribución arquitectónica, más allá de su perfección, digamos, en términos de belleza formal para la película, está hablándonos narrativamente de lo que ocurre. Diríamos que esa escena del descenso al mundo subterráneo hace que la cámara nos muestre cómo el habitar se torna en un asunto fragmentario, un movimiento que en este caso no solo es narrativo, sino ideológico. Y eso es lo que pone pues la gran pista en términos de discusión de esta relación arquitectura-cine. Metrópolis tendríamos que decir es el sueño moderno y al mismo tiempo su pesadilla, un espacio que se construye para dominar y que el cine al firmarlo, pues por lo menos le hace unas ciertas grietas a la dominación y nos coloca una perspectiva, vuelvo, insisto, crítica sobre los modos de habitar tan profundamente regulados en la modernidad. Otro de los hitos que vale la pena visitar es Blade Runner, bueno, película que tiene cantidades de aristas de discusión, pero pues cuya arquitectura es clave en la idea pues finalmente de cierta perspectiva futurista y pues obviamente en toda la estética del cyberpunk. Aquí es un asunto pues finalmente un poco digamos de la industrialización de los cuerpos poshumanos, los cuerpos conectados con las máquinas, los cuerpos devenidos máquinas, y donde pues el tema de la luz se convierte en un mecanismo de control. Clave esta imagen del edificio Tyrell, esta pirámide tecnológica que emerge en medio de la neblina, que perfectamente es una expresión que condensa todo lo que llamó finalmente máquinas de visión o arquitectura de visión virilio. El poder ya no está solamente en los muros, sino en las formas ópticas. Ridley Scott logra deslizarse en medio de esos reflejos de neones y vidrios y compone un espacio que es también monumental, pero al mismo tiempo frágil. Si lo miramos en clave de Sloterdijk, podríamos decir que aquí hay un sistema de esferas que se van lentamente rompiendo. Toda la historia, pues finalmente, de los cazadores, pues de replicantes, de los Blade Runners y del trabajo cinematográfico logran que esta esferología de protección termine teniendo unas fisuras y nos ponga en un habitar que ha sido finalmente desmontado y reorganizado a través de lo que podría ser una sociedad del cálculo. Aquí está de alguna manera una arquitectura del colapso, donde pues ya la luz no solamente revela, sino que vigila, persigue finalmente a los habitantes de las ciudades futuristas. Quisiéramos terminar este recorrido por la película Parásito de Bong Joon-ho, bueno, película que pues trabaja también con este asunto de la espacialidad, un poco en el resorte de la historia tenemos esta casa con una suerte de subsuelo oculto, una suerte de búnker, un espacio negado, donde terminan habitando, aquí está la figura, la metáfora de los parásitos sociales, que muestran esta relación finalmente represiva de la vida. En clave de Lefebvre, pues está allí una producción desigual, una suerte de topografía del privilegio. Y diríamos que con Shumi podríamos captar allí el acontecimiento, que es el momento en que los espacios cinematografiados por el director surcoreano
hacen finalmente el choque de los habitantes parásitos que están en los distintos lugares y cómo van consumiéndose entre ellos. Esa escena fabulosa del descenso con la cámara que acompaña finalmente, que acompaña de manera lenta a la bajada del sótano, muestra finalmente las formas de vida que acontecimentalmente ocurren en ese espacio. Allí el diseño, pues finalmente la arquitectura moderna para estas ciudades megalópolis y para esta vida un poco, digamos, de grandes casas en los márgenes de la urbe, pues es una alegoría del capitalismo muy bien lograda dentro de la filmografía de Bong Joon-ho. Bueno, y a manera ya un poco de cierre, diríamos, como comenzamos, que arquitectura y cine coinciden en nuestra lectura en la idea del habitar, construir mundo, un mundo que puede estar destinado a la regulación, que puede estar destinado a la resistencia, una forma de modificar el habitar que además corresponde con intereses políticos de poder. Y en estas películas que por lo menos, digamos, anticipan parte de lo que queremos hacer a más profundidad con las 10 películas completas, pues estamos hablando tanto de la desigualdad, del colapso, como de las formas de resistencia en general. En el fondo podríamos decir que hay una suerte de ética del espacio y que el cine de alguna manera ayuda, contribuye a hacer visible esa arquitectura del mirar, podríamos decir, que esperamos permita pensar el habitar de otra manera.